Continuando nuevamente con este ciclo de conferencias, hoy vamos a hablar sobre otro tema que también es de mucha reflexión y se titula La miseria humana. Tiene como objetivo fundamental explicar desde el punto de vista del gnosticismo universal y desde la perspectiva del Instituto de la Caridad Universal, un instituto fundamentado en la ley del amor, sustentado en esa sabiduría gnóstica, el cual nos permite a todos los seres humanos visualizar y entender de que el problema de la miseria tiene en el fondo una explicación desde el punto de vista espiritual. Ciertamente el ser humano, cuando aparece en este planeta y las primeras tribus que nos cuenta la historia, la misma antropología, la misma ciencia, se nos dice que en aquel momento las sociedades tenían una manera de pensar, de actuar conforme a la naturaleza. Estaban conscientes estas civilizaciones o estos grupos humanos, estaban conscientes de hacer actos ante la naturaleza que permitiera mantener un equilibrio. Esto significa y nos invita a reflexionar que el hombre de antaño trataba de vivir en armonía consigo mismo y con la naturaleza en su entorno. Sin embargo, a través de la llamada civilización, a través de lo que se considera un desarrollo científico y tecnológico, nos damos cuenta de que el ser humano ha venido perdiendo ese equilibrio en el sentido de alterar su hábitat, y que en este momento nos damos cuenta que existe una miseria en el plano espiritual, en el plano social, que cuando nos referimos a la miseria no solamente lo estamos visualizando desde el punto de vista de escasez, sino que lo visualizamos como la crisis, como la agonía en la cual no encontramos una solución. En este momento la sociedad en el planeta, de acuerdo a los estudios que ha realizado la Organización Mundial para la Salud, ha encontrado que en todos los países, no solamente llamados subdesarrollados, ha encontrado a nivel del planeta y de acuerdo a los estudios que ha hecho la organización, particularmente en la América, en primer lugar, ha encontrado desnutrición, ha encontrado una mala dieta, ha encontrado que muchas de las enfermedades que sufre la sociedad están asociadas o están vinculadas precisamente a esa alteración
a esa escasez que encuentra la sociedad. En ese orden de ideas, si la Organización Mundial de la Salud advierte a los países más ricos y más poderosos que debe de hacer un ejercicio de humanidad, que debe ser un ejercicio fundamentado en el cual permita que llegue la alimentación que en verdad necesita el ser humano. Entonces lo vemos en el problema que cuando hablamos de la miseria humana, no solamente lo podemos referir a la grave crisis de desnutrición que hay en el planeta y en muchos países donde no hay alimentos o hay una escasez de alimentos, donde vemos de que sufren el problema de abastecimiento del agua, donde nos encontramos que las sociedades andan buscando ciertamente el alimento. Además de eso, nos damos cuenta de que, por ejemplo, en los países como en la América Latina, los salarios que se le pagan al obrero, que se le pagan al técnico, que se le pagan al profesional, son precisamente salarios, como se dice, de hambre. No llenan las necesidades de la canasta básica y no permiten comprar aquellos alimentos que pueden darle la nutrición al cuerpo físico. Entonces nos encontramos que cuando la sociedad tiene escasez de alimentos, hoy día vemos de que en los mercados pequeños o grandes los alimentos están escaseando y en algunas ocasiones, si se encuentran, están demasiado elevados los precios. Esto implica que la familia no puede llevar un sustento que le permita tener un desarrollo biológico, psicológico y social y espiritual acorde precisamente a esa alimentación. Porque un cuerpo enfermo, un cuerpo desnutrido, un cuerpo que realmente no tiene las condiciones bioquímicas, no permite un desarrollo a nivel intelectual y esto retrasa a los pueblos. Esto hace que las sociedades no entren a una dinámica en la cual la vida les permita y les mantenga en condiciones óptimas. Ya se sabe que el ser humano está configurado en un proceso de desarrollo biopsicosocial. Es decir, que tiene un componente biológico, un componente psicológico, un componente social y un componente espiritual. Si no hay un equilibrio en estos principios fundamentales del hombre, entonces empieza la miseria biológica, psicológica, social y también espiritual. Por eso es necesario, es urgente que los poderosos, los políticos, los gobiernos permitan hacer humanidad que lleven precisamente el componente de trabajo y que no permitan que algunos poderosos se aprovechan de esta crisis, alzando los precios. Y el problema es que si no hay trabajo, no hay alimento, no hay comida. Y el problema es que si no hay dinero,
nada se puede adquirir, nada se puede comprar. En ese sentido, lo que estamos encontrando y estamos afirmando que en esta nueva era de Acuario es necesario que los gobiernos sean el vehículo de acción social. Esto implica de que deje a un lado sus ideas, sus ideologías políticas y que trabajen por la sociedad, que trabajen por el bienestar, que trabajen realmente configurando y construyendo un ser humano adaptado a esos principios biopsicosociales y que le permita el desarrollo al ser humano. Pero hoy día podemos poner un ejemplo que hay muchos niños o niñas que en algún momento dado, algunos afirman que la mala educación, que las bajas notas que adquieren los alumnos o alumnas es precisamente producto de un mal aprendizaje, pero no sabemos las condiciones en que los niños y las niñas van a la escuela, van a recibir una clase. Si en sus estómagos hay hambre, si en su interior hay necesidades de alimento, es natural de que el aprendizaje no se va a dar. Y eso es precisamente porque las familias, muchas familias, la gran mayoría de las familias, no tienen el dinero para comprar esos alimentos que le puedan nutrir el desarrollo biológico al ser humano. Entonces, ¿qué es lo que pregonamos dentro del gnosticismo? Lo que en Gnosis se habla en este siglo y en esta nueva era de Acuario es que el problema está y sigue siendo en que el hombre es individualista, es decir, los poderosos son individualistas. Ellos solo ven sus propias necesidades. Ellos nada más se preocupan por almacenar, por ejemplo, los que hacen comercio con la comida, con los alimentos, se preocupan cuánto van a ganar. Y están preocupados ciertamente nada más para obtener ganancias. Entonces lo que encontramos en los comerciantes grandes, los que tienen el monopolio de los alimentos, los que hacen comercio con todas las formas de alimentación, lo que vemos en estos hombres es un egoísmo terrible, y este egoísmo terrible no permite hacer patria, no permite hacer sociedad. Y los poderosos ciertamente se quejan y se lamentan y piensan que las muchedumbres, que las masas están descontroladas porque en ello llevan el egoísmo o llevan precisamente la avaricia de quitarle lo que ellos tienen. Lo que vemos es que realmente a través de este problema de la miseria humana es necesario entonces que el ser humano de la actualidad y de esta nueva era de Acuario sea un hombre en el cual busque ese desarrollo interno y que le permita que a través de esa caridad interna, de ese amor interno, le ayude a los semejantes. Cuando nos referimos a la miseria humana, nos damos cuenta que a través de la humanidad, a través del desarrollo de esta humanidad, no hemos visto que hayan cambios
que le permitan al ser humano vivir y establecer una relación más humana. Y nos damos cuenta de que a través de los miles de años no pueden haber o no han habido cambios fundamentales o cambios que le permitan a la sociedad vivir en armonía. Esto nos invita a pensar que los que están en el poder, que los hombres de negocios deben de despojarse del egoísmo, porque el egoísmo es despiadado. El egoísmo realmente ha llevado a los problemas de las revoluciones, de las guerras, de los conflictos, y esto no va a parar mientras no se logre una equidad o no se logre un equilibrio. A través de la historia de la humanidad en este planeta, lo que se ha podido verificar y constatar es que lleva mucha avaricia. Hay hombres poderosos que llevan avaricia. Y cuando hablamos de la avaricia, la podemos asemejar como la madre de la crueldad. ¿Qué es lo que necesita la sociedad? ¿Qué es lo que necesita realmente el ser humano de este momento? Se necesita, en primer lugar, llevar a su interior una reflexión e ir creando principios de amor. Por ejemplo, en la economía, si hubiera amor a la economía y ese amor estuviera sustentado, esto permitiría encontrar la raíz. Cuando hay amor en el ser humano, entonces surgen las virtudes. Pero si únicamente vemos que en el pensamiento, en la imaginación, lo que hay es una preocupación del mañana, del futuro, pero lo que hay en el pensamiento humano es cómo va a lograr más ganancias, cómo va a lograr más beneficios. Y está preocupado ciertamente por hacer más riquezas, pero no le interesa realmente ir construyendo una conciencia que le permita hacer el bien a los unos a los otros. En esa dinámica de la sociedad, y cuando nos referimos en Gnosis a la miseria humana, es precisamente decir que esta miseria radica y tiene su propia raíz en esos elementos egoicos, en esas fuerzas siniestras del ego. En tanto de que los poderosos no se dan cuenta de que en este mundo tridimensional, en este mundo de las formas, en este mundo maya, en este mundo de la ilusión, no ha venido precisamente para hacer riquezas, para tener lujos, para hacer viajes y luego abandonar a las mayorías que piden a gritos encontrar el pan, el abrigo, el techo. En ese sentido, cuando estamos hablando de que la sociedad está en una miseria, es precisamente porque hay en la sociedad un desorden. En la sociedad hay toda una patología, y esta patología es precisamente por la escasez, por la misma miseria, no solamente material, sino que esto tiene una repercusión en los principios espirituales. Y en ese sentido,
¿Qué es lo que deben de hacer, por ejemplo, los poderosos, los gobiernos? En primer lugar, deben de controlar los precios. Debe haber una instancia que regule para que los comerciantes no se aprovechen y estén haciendo de los alimentos, los están llevando a una carestía, y es precisamente por lo cual los encontramos en una situación bastante crítica. En ese sentido, en el Instituto de la Caridad Universal hablamos precisamente de la ecología gnóstica. Y cuando hablamos de la ecología gnóstica, es aquel principio fundamental en el cual el ser humano de esta actualidad debe de vivir, de aprender a vivir en armonía con el entorno, puesto que en este momento hay hombres de ciencia poderosos que se han propuesto eliminar al planeta Tierra. Y cuando se han propuesto eliminar al planeta Tierra, quiero referirme a la avaricia de la destrucción, por ejemplo, de los bosques. Están matando a las familias de diferentes especies que vibran y palpitan en este planeta. Todo lo que existe en el planeta Tierra, cualquier insecto, por insignificante que parezca, tiene una misión en este planeta. Así vemos especies animales que también tienen una misión en este planeta. Son parte de la existencia, de la convivencia de los seres humanos con los animales. Pero ¿qué ha hecho o qué están haciendo? O podemos darnos cuenta de que algunos están destruyendo al planeta en todas sus formas, en la especie animal, en los bosques. Y lo más grave de esto es que nos damos cuenta de que cualquier bestia, cualquier animal mata por hambre y come lo necesario. Pero nos damos cuenta que hay hombres en este plano físico que matan por deporte, matan por ver la sensación o sentir una sensación de ver caer a las pobres aves o animales, de verlos caer, de verlos agonizar. Y ese es el hombre civilizado. Ese es el hombre de esta civilización, matando a las especies, matando a ciertas especies en las cuales solo se lucra de las pieles o de ciertas partes. Vemos cómo en algunas partes se están eliminando a la familia de ballenas, y simplemente por negociar. Vemos cómo se están talando los árboles y cuál es el resultado de la tala de los árboles. El resultado es la crisis del agua, el resultado es precisamente las sequías, el resultado es el calentamiento global, el resultado es que las especies inferiores ya no tienen un hábitat, porque las civilizaciones están avanzando, y a eso le llaman progreso, y a eso le llaman el hombre de ciencia. Ciertamente nuestros antepasados, por ejemplo, cuando los ingleses no habían conquistado Norteamérica, las tribus vivían en paz y convivían con ciertas especies
como el búfalo, y lo respetaban. Y si acaso estas tribus mataban, era simplemente para su hambre, para comer, pero no comercializaban con las pieles. Y así, de esa misma manera, vemos que hoy día, entonces, cuando estamos hablando de la ecología, lo que damos cuenta es que hay una destrucción total y definitiva de este mundo. Todo realmente lo que existe en este planeta tiene un motivo. La vida existe por vibración y se sostiene por vibración y deja de existir por cualquier desequilibrio en este mundo. Entonces, si la vida existe en este planeta por vibración, el hombre también existe por esa misma vibración del cosmos, del universo. El hombre debe de saber y debe de entender de que es una criatura que recibe fuerzas cósmicas, pero por su mismo grado de inconsciencia, por su mismo adormecimiento, no se da cuenta de esta vibración, de las ondas que circundan en su entorno. Y es ese el grave problema de la actualidad. Todo lo que existe en este cosmos infinito desciende precisamente y es parte del planeta. Cada planeta tiene una vibración, tiene sus propias notas, y el ser humano también tiene su propia nota interior. Y lo que ocurre en el fondo es que el ser humano de la actualidad no se ha percatado de que es necesario que haga un esfuerzo, por construir la conciencia que le permita vivir en paz, que le permita vivir en armonía, que ya no siga destruyendo al planeta, que ya no destruya los bosques, que ya no mate a las especies, que ya no sea posible que los lagos, los mares sean basureros. Si estamos hablando de la miseria humana, esto tiene relación precisamente con nuestra propia ecología. Y es porque cada día los alimentos están escasos. Es que porque cada día nuestra madre tierra, nuestro planeta, ya no produce los frutos como lo hiciera en décadas pasadas. Y ya no produce porque la hemos contaminado y la estamos contaminando. Entonces, cuando se habla de la miseria humana y que hay organizaciones que están preocupadas por el futuro de esta sociedad, por el futuro de todo el planeta, es necesario aquí y ahora que ya se pare de destruir a todas las especies, porque en la medida que está destruyendo a las especies, en esa medida habrá más miseria y la humanidad estará únicamente esperando la destrucción total de sí mismo. La humanidad va en camino a esos mundos inferiores, va en camino precisamente al Tártaros, va en camino a esos bajos mundos precisamente porque va en un proceso o ha entrado en un proceso en el cual está involucionando. Y este preciso momento de crisis, de miseria humana, se debe precisamente a toda la destrucción, la escasez de alimentos
el desarrollo que tiene el ser humano, el desarrollo biológico, donde vemos que cada día hay enfermedades nunca vistas ni soñadas y que los científicos de la medicina están tratando de encontrar un antídoto. Todo esto está relacionado precisamente al actuar, al pensar, al comportamiento de esta humanidad. En el momento en que esta humanidad logre hacer una reflexión y logre precisamente entender y comprender a fondo de que para terminar esta miseria humana debe hacer un cambio radical, debe de permitir ser cada día un hombre más sensible, un hombre con pensamiento positivo en el sentido de que vaya encaminado a vivir en armonía con su entorno, que ya no destruya más al planeta, que ya no se destruya a sí mismo, y entonces vamos a encontrar la salud física y mental y psicológica. En este momento vemos trastornos sociales, en este momento vemos trastornos individuales. En este momento vemos que mucha gente sufre de enfermedades orgánicas. Algunos están sufriendo de enfermedades orgánicas que al principio fueron enfermedades psicosomáticas, pero que a medida no lograron encontrar un equilibrio y no lograron encontrar una paz interior, se convirtió tarde o temprano en una enfermedad física. Hoy día vemos de que las organizaciones que se dedican al estudio de la salud encuentran de que hay gran parte de la sociedad que está sufriendo todas estas enfermedades precisamente por la misma contaminación del ambiente. Entonces, en ese orden de ideas, lo que es la gnosis, lo que es caridad universal, invita a que realmente hagamos una reflexión y que hagamos un cambio en los hábitos, un cambio en el pensamiento, en el sentimiento, en la emoción. Y cuando logremos encontrar esa armonía entre el pensamiento, el sentimiento, en ese momento vamos a ir viendo que nuestra salud física y mental va a ir mejorando. La única forma de poder avanzar y atacar a la miseria humana es que nosotros los seres humanos revisemos, hagamos un inventario de carácter interno, de carácter psicológico, y en ese inventario nos vamos a dar cuenta que necesitamos ciertamente emprender el camino espiritual, el camino de la revolución de la conciencia, y que es urgente y necesario poder ir haciendo esas transformaciones y poder ir encontrando eso que siempre el ser humano ha buscado a través de la historia. Ha buscado a través de la historia a Dios. Ha buscado ese elemento fundamental del amor, de la libertad, de la paz, pero lo anda buscando fuera, y fuera lo que encontramos es miseria, es destrucción. Busquémoslo dentro y entonces vamos a aprender a ser felices. Paz inverencial.